Anteriormente, en la primera parte de esta serie, nos preguntábamos de si fueron los antiguos egipcios los primeros químicos del mundo, y nos planteábamos de si este conocimiento no estuvo encubierto a través de sus cientos de deidades a lo largo de su historia, plasmado con detalles muy elocuentes o a veces imperceptibles a la simple vista del visitante o del investigador. Fue Bruno Kurzol quien iniciaría una larga investigación, llevándolo no solo a confirmar la ciencia oculta del antiguo Egipto, sino también los resabios de esa tecnología que aún existe y podemos encontrar en distintos templos egipcios. Partes involucradas en ella están siendo nombradas por nosotros, de la cual hoy nuevamente nos ocuparemos de hablar. Las pirámides del frío, segunda parte, Dendera Light, la luz de Dendera, la máquina egipcia que produjo el frío y el natrón en la Gran Pirámide. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. La luz de Dendera es un relieve de piedra en el templo de Hathor en Dendera, Egipto, que representa a Arsontus en forma de serpiente, emergiendo de una flor de loto. En 6 relieves se le muestra dentro de un recipiente ovalado llamado HN, que podría representar el útero de Nut. Superficialmente se parece a una lámpara o luz. En resumen, en nuestra investigación, descubrimos que la luz de Dendera es la representación de la niebla formada por microgotas de agua líquida que se produjo en el interior del pasaje horizontal de la Gran Pirámide de Giza para lograr el enfriamiento por evaporación. La forma de Dendera Light está limitada por la forma del pasaje. El golpeteo interminable de un impactador presurizó el agua del pasaje ascendente inundado, y una boquilla de niebla transformó el agua presurizada en microondas de agua que se evaporaron instantáneamente y por lo tanto crearon el frío evaporativo. La flor de loto de la que parece provenir Dendera Light es la representación de la boquilla de la niebla debido al aspecto de, digamos, ducha de la cabeza de la semilla de loto. Las flores de loto en los relieves de Dendera Light no se refieren a las flores en sí, sino sobre sus cabezas de semillas. La bombilla de Dendera, que descansa sobre un pilar de Het, es la representación de por qué se produjo el frío, probablemente para enfriar las reacciones químicas para la fabricación de carbonato de sodio, Na2CO3, la forma mineral más pura de natrón, la sal utilizada para la momificación de los faraones, utilizando un proceso similar al Solvay, que requiere torres de reacción para obtener eficiencia de reacción en contraflujo. También, al igual que los que sostenían los discos de Sabo, los pilares Het eran torres Solvay. El punto de vista académico. La explicación erudita de los famosos relieves de piedra en el templo de Hathor en Dendera, Egipto, representa la luz de Dendera como el dios Arsontus, en forma de serpiente emergiendo de una flor de loto en un recipiente ovalado llamado HN, que podría representar el útero de Nut. A veces, un pilar Het sostiene la serpiente o el contenedor. El pasaje de enfriamiento por evaporación de la Gran Pirámide de Giza y la Cámara de la Reina fueron descubiertos con una incrustación de sal fina de hasta media pulgada, 1,3 centímetros de espesor. Esa sal en la Gran Pirámide de Giza y la Cámara de la Reina es la firma del proceso de enfriamiento por evaporación que se realizó en la Gran Pirámide. La pérdida de elevación de 3,8 pulgadas se produce entre el inicio de la rampa colectora, de 858,4 pulgadas, y su final, de 854,6 pulgadas. Los datos de elevación, pulgadas, fueron obtenidas del libro Las pirámides y templos de Giza, por Petrie, William Matthew Flinders, 1853-1452, en la sección 40 de su libro, donde se titula Pasaje a la Cámara de la Reina, página 66. El hecho de que la luz de Dendera esté hecha de agua líquida que se transforma de forma mágica es exactamente lo que describen los propios antiguos egipcios. Acerca de la serpiente dentro de la bombilla de Dendera,
Dice Faulkner en 1970 en su investigación: el campo que rodea la forma de serpiente de Ra se conoce en la literatura egipcia antigua como energía mágica protectora, en forma líquida que poseen todos los dioses y faraones. Afirmaría el investigador: no estoy seguro, pero la excepción podría ser la del antiguo libro de los muertos. Esto fue traducido por el propio Raymond O. Faulkner, editado por Carol Andrews en 1972. Y algo que nos llama poderosamente la atención y nos deja impávidos: el doble contorno de los personajes sosteniendo la luz de Dendera, como estamos viendo, es porque tienen frío y se les pone, como decimos vulgarmente, la piel de gallina. De este doble contorno esculpido en la pared, nadie se dio cuenta hasta hoy, o quisieron pasarlo por alto al no tener una explicación convincente para dar, y actualmente no es discutido en absoluto por nadie, aunque es el elemento más importante de los relieves de Dendera. La niebla está formada por microondas de agua líquida y se evaporaría, tomando del aire la energía necesaria. El resultado es el enfriamiento del aire. El personaje ofrece frío y él mismo tiene frío. El doble contorno del carácter de niebla de los relieves de Dendera Like muestra la piel de gallina. Él mismo tenía frío. Un aire acondicionado muy antiguo dentro de la pirámide. En realidad todo depende de la capacidad del aire para absorber la humedad. El ejemplo que se muestra en el diagrama del portador nos dice que probablemente fue muy fácil enfriar el aire cerca de los 10 grados centígrados, si el aire comenzó con una tasa de humedad del 10% y llegó al 90% al final del proceso. Pero creo, dice Cousol, quien investigó este tema para nosotros, que podrían enfriar mucho más que eso, porque en la entrada de la Gran Pirámide seguramente se instaló un deshumidificador líquido que funcionaba con una solución de salmuera. El aire al comienzo del proceso de enfriamiento probablemente tenía una humedad cercana al 5% o menos, y el aire dentro del pasaje horizontal estaba más cerca del 100%. En nuestra opinión, con respecto a los grandes esfuerzos para minimizar el estrés térmico en la primera parte del pasaje horizontal, y solo en la primera parte, particularmente la arena agregada detrás de los bloques y las grandes juntas de expansión, no nos sorprendería que se acercó a los 54 grados centígrados en la cámara de la reina. El poder del agua y la referencia del cabello erizado en el libro de los muertos de Ani. Ese doble contorno del personaje en relieve de Dendera, que es una representación de la piel de gallina que resulta de las bajas temperaturas inducidas por la asociación del aire y el agua, en realidad está presente en el libro egipcio de los muertos de Ani. El siguiente extracto proviene del papiro de Ani, libro egipcio de los muertos, del 240 a.C., traducido por E. A. Wallis Budgie, último tercio de la página. Titula: El capítulo de respirar el aire y de tener poder sobre el agua en Kert Neter. El Osiris Ani dice: ábreme, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu nombre? Soy de ustedes. ¿Quiénes son estos contigo? Las diosas Merti y Sisisneptis, separas cabezas, cuando él entra en la cámara divina de Mesken. Me hace partir hacia el templo de los dioses Seker Eru. Reunidor de almas es el nombre de mi bote. Aquello que hace que el cabello se erice es el nombre de los remos. Sert, aguijón, es el nombre de la bodega. Gobernar recto por el medio es el nombre del timón. De la misma manera, es un tipo de mi ser llevado hacia adelante en que me den vasos de leche, tortas, panes, copas de bebida y carne en el templo de Ampu. La Dendera Like es producida por el veneno rociado de una serpiente que escupe. Dibujo en relieve de Dendera Like a la izquierda. Tengamos en cuenta que lo importante aquí no es la serpiente, sino el veneno de la serpiente. Además, se puede ver que los personajes que sostienen la serpiente muestran un doble contorno, de la misma manera que lo hace el personaje que sostiene u ofrece la luz de Dendera en la parte derecha del dibujo. La luz de Dendera es producida por la serpiente, o como se explica, por el veneno de la serpiente.
Este relieve en particular describe cómo se produjo la niebla de microgotas de agua rociada. Lo que vemos es un dibujo de Dendera Lake de la Biblioteca Pública de Nueva York, en colecciones digitales, el autor Auguste Mariette, de 1821 a 1881. La doble exposición teórica y práctica sobre los relieves de Dendera y el spray de veneno de una serpiente que escupe, la niebla de las microgotas. El pasaje ascendente de la Gran Pirámide de Giza en realidad se inundó y la caída de un impactador, un flotador de madera más bloque de granito, presurizó el pasaje ascendente, el pozo inclinado, y generó agua a alta presión que se roció dentro del pasaje horizontal en una niebla de microgotas, que instantáneamente se vaporizó y al hacerlo, enfrió la temperatura del aire. Se trata de un proceso de enfriamiento adiabático, que puede enfriar el aire de forma muy eficaz con una caída de 15 a 10 grados bajo cero. Esa niebla de microgotas de agua líquida es la luz de Dendera. El dibujo de uno de los relieves de Dendera Lake es absolutamente espectacular, porque está organizado de la misma manera que lo hacemos hoy en día en todos los libros de ciencia, la parte teórica por un lado y la práctica por el otro. En el lado izquierdo del dibujo podemos ver que el elemento clave es el veneno de la saliva de la serpiente, y no la serpiente en sí. Eso representa al agua rociada, y en el lado derecho podemos ver la aplicación práctica del concepto dentro del pasaje horizontal de la Gran Pirámide. Desde el pozo inclinado, el pasaje ascendente, va la tubería de agua hasta la boquilla de niebla, y dando como resultado la niebla de microgotas. Tengamos en cuenta que el ángulo de la bombilla de Dendera es muy similar al ángulo del típico spray de veneno de una serpiente que escupe. La forma de la bombilla es muy similar a la forma del pasaje horizontal. Este relieve de Dendera Lake muestra tanto la creación de la niebla de microgotas en el lado izquierdo, el dios Shu sosteniendo a la diosa Nut en el aire, como el uso práctico del frío, que se creó para enfriar el pilar Head en el lado derecho. Los brazos están tomando, por así decirlo, el frío. Este relieve de Dendera Lake es particularmente interesante, porque muestra que la niebla de microgotas, el frío evaporativo, fue creada para un equipo preciso, los pilares Head. Este vínculo tiene que ver mucho con la creación del frío y los pilares Head que necesitaban ser enfriados. Veremos en secciones posteriores que los pilares Head eran probablemente torres Solvay o similares, hechas de unidades de cámaras de reacción a contraflujo, apiladas, diseñadas para fabricar carbonato de sodio, también llamado natrón y bicarbonato de sodio. El frío evaporativo se creó para enfriar las torres de fabricación de productos químicos tipo Solvay. En estos relieves de las bombillas Dendera, cabe destacar que toda la forma de las microgotitas que enfrían la niebla cabe íntegramente en un espacio que tiene la altura exacta del pasaje donde se inicia el proceso, en el dibujo en el que se encuentra. El dibujo, como decíamos, es del Dendera Lake de la Biblioteca Pública de Nueva York. La altura de las bombillas Dendera. En el dibujo de la izquierda, 1 y 1 punto tiene la misma altura, y en el dibujo de la derecha, 2 y 2 punto también tienen la misma altura. Y lo mismo en el dibujo de arriba, con el veneno saliendo de la serpiente. La altura del pasaje inicial es igual a la altura máxima de la niebla. La niebla de microgotas estaba limitada por la altura del pasaje. Aún no nos queda claro si eso significa que 1 y 2 representan estrictamente el pasaje horizontal de la Gran Pirámide, donde se creó la niebla refrescante, o si también incluye el pozo inclinado, el pasaje ascendente, desde donde salía el agua presurizada. El frío evaporativo se alimenta del hecho de que cuando el agua líquida está en presencia de aire cálido y seco, se transforma naturalmente en agua evaporada al llevar la energía al aire. El aire acaba con menos energía, se enfría. Cuanto más seco está el aire al inicio del proceso, más agua podrá aceptar. El aire se va cargando progresivamente de humedad a lo largo del proceso. Si el aire comienza con un 10% de humedad y no podrá superar el 90% de humedad al final del proceso, entonces a partir de 25 grados se enfriará al 11,5%. Así lo vemos en el diagrama.
Pero en la pirámide la temperatura es constante de 20 grados centígrados y en mi opinión, diría Kurzweil, habría que empezar el proceso con una humedad cercana al 0% para terminar con una humedad del 100%. Empezando a 20 grados centígrados, habría acabado en 6,5 grados centígrados si el proceso fuera adiabático, presión atmosférica, pero si el aire empujado por el impactador también presurizaba el paso de enfriamiento horizontal, habría sido más eficiente. Personalmente creo que podría haber enfriado la cámara de la reina alrededor de 5 grados centígrados. Vemos otro dibujo de Dendera Lai de la Biblioteca Pública de Nueva York en colecciones digitales, el Gran Templo de Dendera y la cripta número 4, del mismo autor, Auguste Mariette. El personaje de los 3 cuchillos. El diagrama de Carrier que estamos viendo nos muestra que probablemente no tuvieron ningún problema para alcanzar los 10 grados centígrados dentro de la cámara de la reina, unos 50 grados Fahrenheit. Pero como dijimos, no nos sorprendería que pudieran llegar a los 5 grados centígrados, unos 41 grados Fahrenheit. Esa temperatura mínima es realmente muy importante, porque podría decirnos con precisión qué proceso se utilizó para producir carbonato de sodio. Podría haber sido el proceso Solvay o el proceso OU, que es una variante más eficaz. Por lo que sabemos, sin ser químicos, el frío podría haberse utilizado por 2 razones principales. Enfriar la torre de amoníaco donde la salmuera, alrededor del 50% de solución salina, estaba saturada con amoníaco NH3, y la torre de carbonatación donde la salmuera amoniacada se saturó con CO2 procedente del horno. El personaje con 2 cuchillos y cara de rana quizás podría indicar la buena dirección, porque en el proceso OU, una temperatura de 10 grados centígrados es suficiente para enfriar la torre de carbonatación y el cloruro de amonio precipitada en la solución de cloruro de sodio, la salmuera. La precipitación del cloruro de amonio de la solución de cloruro de sodio da como resultado una separación de los 2 componentes, y en mi opinión, afirma Kurzweil, la separación de estos 2 componentes es exactamente lo que significan los 2 cuchillos. Los 2 cuchillos no están aquí para proteger a nadie ni a nada, ni siquiera significa cortar. Los cuchillos significan separados. Hay 2 cuchillos porque era necesario separar 2 componentes. La cara de rana del personaje de los 2 cuchillos. Quizás esto sea un poco descabellado, pero esta cara de rana también podría encajar perfectamente en la teoría, porque la precipitación del cloruro de amonio en la salmuera es la separación de un componente sólido de una fase líquida, y eso precisamente es lo que hace la rana, al pasar de renacuajo que vive en el agua a rana adulta que vive en el aire. La cara de rana significa separada de una fase líquida. Estamos viendo en la imagen de la izquierda la cabeza de semilla de la Nelumbo nucifera y en la imagen de la derecha la estructura interna de la raíz de loto. La flor de loto de Nefertem significa realmente la boquilla de niebla. Debido a que la bombilla dendera tiene su origen en la flor de loto, sabemos que la flor de loto era otra representación de la boquilla de niebla. Muy probablemente la metáfora de esta flor de loto se refiere a la estructura muy particular de su cabeza de semilla, que parece una ducha perfecta, y sus raíces que muestran muchos tubos, una metáfora perfecta de la tubería del suministro de agua de la boquilla o la ducha. El cabezal de ducha tipo semilla de loto. Estas imágenes del loto son probablemente más de las que hizo Kurzweil antes de explicar por el cual el loto o loto sagrado ha sido elegido por los antiguos egipcios como representación metafórica de la boquilla de niebla de la Gran Pirámide. No solo la cabeza de la semilla de loto parece un cabezal de ducha perfecto, sino que el interior de la raíz de loto también muestra muchos tubos. Lo más probable es que esto sea puramente metafórico, y la boquilla de niebla real era, como ya se ha sugerido antes, muy parecida al diseño de una boquilla de niebla de bombero moderna, con muchos dientes que habrían estado representados en los pétalos de la flor de loto. La luz de Dendera, el pilar Het, el signo de agua y el símbolo Ankh tratan sobre el enfriamiento por evaporación de las torres Solvay. La representación de las torres de Solvay enfriándose con la fuerza del agua. La imagen que vemos a la izquierda es absolutamente fantástica.
porque muestra todo el proceso de enfriamiento de las torres Solvay, utilizando frío evaporativo, es decir, utilizando el poder del agua. La burbuja sostenida por el pilar Head es exactamente lo mismo que la luz de Ndera. La única diferencia es que Ndera Light es una mejor representación de la niebla de microgotas de agua líquida creada por la boquilla de niebla dentro del pasaje horizontal de la Gran Pirámide de Giza. Como se explica en la sección sobre Akhenaton, Nefertiti, Su, Tefnu y Aten, el Ankh es la representación del frío evaporativo mismo. Debido a que dentro de la burbuja hay un signo de serpiente agua, sabemos que lo que se da al pilar Head está hecho de agua. El nombre de la diosa serpiente del líquido embalsamador Quebechet, que refresca y purifica al faraón, significa literalmente agua refrescante. Esta idea de una serpiente que representa el agua y el frío involucrada en el proceso de momificación, el natrón es la sal utilizada para esta ocasión, y que poco a poco fue surgiendo en la investigación de Kursol, en realidad es genuina y tiene un nombre, diosa Quebechet. ¿Qué nos dice Internet y Wikipedia de ella? En la mitología egipcia, Quebechet, también transliterada como Kebut, Kebeout, Quebechet y Keberueb, es una diosa, una deificación del líquido de embalsamamiento. Su nombre significa agua refrescante y en los textos de las pirámides se hace referencia a Quebechet como una serpiente que refresca y purifica al faraón. Además, agrega la página, se pensaba que Quebechet daba agua a los espíritus de los muertos, mientras esperaban que se completara el proceso de momificación. Sobre este artefacto de Quebechet, la interpretación de Kursol es la siguiente. La serpiente representa toda la secuencia del agua a presión escupida del pozo inclinado. La cola de la serpiente es la sección del pozo involucrada en el proceso. Su cuerpo es el paso horizontal y su cabeza es la boquilla de la niebla. La estructura sobre lo que se coloca la serpiente es el propio pasaje horizontal y termina justo después del escalón, antes de la entrada a la cámara de la reina, asegura el investigador francés. Estamos viendo la hipotética influencia de Imhotep en los faraones Zoser, dinastía III, y Seneferu, dinastía IV, que podría explicar el hecho de que fuera representado con la cuña de madera y o el peso del bloque de granito. Pirámide del refresco de los dioses de Imhotep. La solución estuvo aquí desde el principio. La mayor influencia de Imhotep no estuvo en el campo de la medicina, sino en la arquitectura. Él es quien construyó la primera pirámide verdadera en el antiguo Egipto, hecha de bloques de piedra y no de ladrillos de barro seco, la pirámide escalonada de Zoser. Curiosamente, esta pirámide escalonada sin precedentes fue llamada el refrigerio de los dioses, y eso obviamente hace eco del proceso de enfriamiento por evaporación utilizado en la Gran Pirámide. Este tema lo hablamos detalladamente en el video anterior en su primera parte. Mi convicción, agregaría Bruno Kursol, es que el término refrigerio no es del todo exacto. La primera pirámide de Imhotep no fue ciertamente la pirámide del refrigerio, sino la pirámide del frío. Los antiguos egipcios no dominaron un proceso similar al del Solvay con amoníaco de la noche a la mañana. Tuvo que ser un largo viaje experimental, a lo largo de muchas generaciones. El disco de Sabu, del que también hablamos en este mismo canal en un video especial anteriormente, data de la primera dinastía, entre el 3100 al 3000 a.C., y los pilares Head de incluso mucho antes que el disco. Probablemente su mayor desafío desde el principio fue enfriar las cámaras de reacción. Ciertamente no es casualidad que Imhotep no solo fuera el primero en construir estructuras con bloques de piedra caliza, sino también el primero en añadir columnas a su diseño. Las columnas recuerdan a las torres Solvay, pero también a las modernas torres de enfriamiento, como ya hemos hablado relacionándolas con las pirámides rojas y curvadas de Seneferu en el primer capítulo de las pirámides del frío en este mismo canal. ¿Fue Imhotep el verdadero cerebro detrás de las pirámides de Snefru y Keops? Volvemos al buscador de Internet, donde vemos nuevamente la página de Wikipedia con respecto a Imhotep. Se sabe muy poco de Imhotep como figura histórica, pero en los 3000 años posteriores a su muerte,
fue gradualmente glorificado y deidado. Parece que esta libación a Imhotep se hacía regularmente, como lo atestiguan los papiros asociados con estatuas de Imhotep, hasta el periodo tardío, del 664 al 332 a.C., información extraída de Wildon, dice Wikipedia, donde explica el origen de este culto como una lenta evolución de la memoria de los intelectuales sobre Imhotep, desde su muerte en adelante. Cuando Zoser murió, se cree que Imhotep pasó a servir a sus sucesores, Sekhemkhet en el año 2650 a.C., Kaba en el 2640 a.C. y Uni, posiblemente el padre de Seneferu, del 2630 al 2613 a.C. Los estudiosos no están de acuerdo sobre si Imhotep sirvió a los 4 reyes de la tercera dinastía, pero la evidencia, como ustedes notarán, sugiere que vivió una larga vida y fue muy buscado por sus talentos. Tal vez sus ideas hayan sido excavadas por su sucesor durante la cuarta dinastía, pero lo más probable es que también pudiera haber servido al propio Esenofru. En la mayoría de los relieves de Dendera Lake también aparecen brazos y pilares Hed, no son símbolos mitológicos. En esa imagen podemos ver cuál es el verdadero secreto de los antiguos egipcios, la química. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que ustedes siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.